cristiano y sus emociones. De eso se trata la serie de ahorita de mayo. Pero antes de comenzar en la palabra hoy, me gustaría que usted escuchara, que usted escuchara lo que la sociedad, lo que el enemigo a través de la sociedad nos dice sobre la iglesia, la función de la iglesia, si pudiéramos decir de la espiritualidad, del Señor, de Dios, sobre las emociones, sobre la salud mental incluso. Estas son cosas que no nos las dicen abiertamente, directamente, pero es algo que de pronto incluso, escúcheme, se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Muchas de estas cosas a mí como pastora me han venido a decirme. Y quiero aclararles, son mentiras del enemigo. Mentiras del enemigo en cuanto a las emociones. Porque recuerde, somos emocionales. Nos emocionamos las mamás, las mujeres con situaciones como esta, días como hoy. Pero también hay emociones de tristeza, de ira, de enojo, de alegría, de efusividad. Y eso es parte de la naturaleza nuestra como ser humano. Sin embargo, el enemigo, repito, el enemigo se ha encargado de mentir y de alguna manera tergiversar la verdad del Señor. Así que les voy a leer algo sobre lo que dice la sociedad de nosotros, no sé. Dice que la sociedad asume que la naturaleza humana es básicamente buena, o no aceptan de que tenga una inclinación natural hacia el mal. La sociedad nos dice que el ser humano es bueno, ¿sí? No entiende, no acepta que el ser humano tiene una inclinación hacia el mal. Nos dice que se promueve que las personas tienen la respuesta a sus problemas dentro de sí. ¿Ok? Si yo me busco, si yo me descubro, yo voy a conseguir las respuestas a las situaciones que tenemos. Se indica que los problemas de los individuos son el resultado de alguien que hizo daño, alguien que nos hizo daño. Se enseña que los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación alguna con la condición espiritual. Se asume que la palabra de Dios no tiene nada que ofrecer para los problemas profundamente arraigados y que solo un profesional lo puede resolver mediante el uso de terapia. Promueven, y esto es falso de toda falsedad, promueven que la guía cristocéntrica de las Escrituras, la oración, el Espíritu Santo, son recursos inadecuados y simplistas, escasos para solucionar ciertos problemas del ser humano. Ignoran las causas fundamentales y las llaman causas a muchos factores circunstanciales. Sus metas están definidas por los deseos de la sociedad, no lo que honra al Creador. En sentido general, la psicología no define metas más allá de cambios observables a la conducta. Por eso quise comenzar con esto que estuve indagando, porque la sociedad nos dice que Dios no puede, no tiene, que yo a través de la oración, de la palabra, no puedo resolver las circunstancias que emocionalmente puedo estar viviendo. Y si nos vamos a la palabra, no es el texto que vamos a leer, solo anote. Pero tú y yo necesitamos entender algo. Jeremías 17:9. Anote esa cita, anótela y luego en su casa usted la revisa. Jeremías 17:9, el contexto habla y dice, de hecho el nombre del pasaje habla el corazón perverso de Israel, el corazón infiel, la infidelidad del ser humano. Y entonces comienzan los versículos anteriores, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí?
Más adelante dice, bueno, bienaventurado aquel que confía en el Señor. Pero el versículo 9 nos da una luz de cómo es nuestro corazón, de cómo es tu corazón y mi corazón. Dice, engañoso es el corazón, y le da un adjetivo más, y dice, y perverso. ¿Qué quiere decir? Que tu corazón, mi corazón, es inclinado a engañarnos. Tiene cierta inclinación a lo malo. Mientras que tú me dirás, bueno, eso lo dice el Antiguo Testamento, fue para Israel. Pero en Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 al 18, Pablo, no es la cita tampoco que vamos a hablar, solo son referencias. Pablo explica y dice, ya va. Está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto su garganta, su lengua engaña, su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y a partir de estos versos yo quiero empezar diciéndote que el ser humano tiene la tendencia al pecado, tiene la tendencia, fíjate que nos acaba de decir ese texto en Romanos capítulo 3, una tendencia a vivir atormentados. De hecho, ya una persona que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, está bajo condenación eterna, ya es enemigo de Dios y por lo tanto no hay paz, y ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero ya al tú y yo nacer de nuevo, al conocer a Cristo, como Germán nos ha enseñado en este tiempo, a través de la palabra, al conocer a Cristo, al nacer de nuevo, continúa una naturaleza dada al pecado, continúa una naturaleza que tiene una tendencia emocional, que entonces nosotras las mujeres tenemos la tendencia, porque como el corazón es engañoso, entonces, y la sociedad nos dice que hay que hacerle caso al corazón, que el corazón es el que manda, y entonces nos empezamos a mover de acuerdo a como el corazón nos dicte, nos diga. Empezamos a creer las mentiras que el diablo ha enviado, diciéndonos que dentro de nosotros tenemos la respuesta, que si yo me descubro, yo podré ser feliz, ¿sí? Y mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a vivir en una lucha constante, diga conmigo, constante, con el pecado, con el mundo, con el enemigo, siempre. Ahora bien, en esa lucha con nuestra naturaleza entra la lucha con las emociones, entra la lucha con aquello que me quiere dominar. Es entonces la persona iracunda que se deja dominar y reacciona como lo que siente en el momento, no importa quién hiere, no importa cómo lo diga, sino que se deja gobernar por eso. O de pronto la persona que cae, como hablábamos la semana pasada, en ansiedad, en esa preocupación, en ese afán, o el que cae en depresión, ya vamos a hablar al respecto, y entonces se deja gobernar por aquello que siente. No siento a Dios, no oro. Siento que Dios no me ama, no voy a la iglesia. Siento que, y entonces somos dados a movernos por lo que sentimos y no por lo que creemos. Fíjate bien, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que la depresión es una enfermedad. ¿Sí? Ya está catalogada como una enfermedad. Cada año se suicidan más de 700,000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en personas entre 15 a 29 años. 15 a 29 años. Y entendemos que esa depresión se manifiesta, no tiene que ver con que tú conozcas o no conozcas a Cristo, no tiene que ver con dinero, porque hemos sabido de muchos artistas, celebridades, gente influyente que se ha suicidado por causa de la depresión, pero se manifiesta con tristeza, con irritabilidad, con esa sensación de
de vacío, ya la persona deja de disfrutar lo que tiene alrededor, familia, hijos, los logros que pudo haber alcanzado. La depresión trae consigo culpa, falta de concentración, baja estima, falta de esperanza, alteración del sueño. Mientras que la ansiedad, que se hablaba la semana pasada, trae insomnio, dolor de cabeza, ataques de pánico, dolor de pecho, no puedo respirar, las piernas no me responden, el corazón acelerado, desespero y una serie incluso de situaciones que se manifiestan en lo físico. Pero hoy yo te quiero llevar a la palabra. Diga conmigo, a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y lo que te quiero compartir en estos próximos minutos se llama una vida llena de gozo. Una vida llena de gozo. Para lo cual me va a acompañar a Filipenses, capítulo 4. ¿Qué va a hacer cuando llegue a Filipenses capítulo 4? Va a decir un alto y fuerte amén. ¿Sí? Filipenses capítulo 4. Cuando lo tenga va a decir amén. Aleluya. Llegue rápido, llegue rápido. Amén. Ya en una oportunidad hablamos sobre el libro de Filipenses, perdón. Y supimos, usted se enteró, que Filipenses entra en 4 cartas que Pablo escribe. Pablo escribió varias cartas, muchas más cartas. Pero Filipenses entra en 4 cartas que él escribió estando en una condición de gozo, de alegría, de contentamiento. ¿Dónde estaba Pablo? A ver si usted lo recuerda. ¿Dónde? En una cárcel 2x2, pareciera que en Roma, ¿sí? Donde cuando caía el invierno el lugar se inundaba, era un espacio pequeño, se inundaba, y desde esa cárcel Pablo escribe Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, si mal no recuerdo. Pero resulta que esta carta a Filipenses, usted lo recordará, es una carta de amistad que él envía a esta iglesia, es una carta que sale de su corazón, a diferencia de las otras que son más doctrinales, más instructivas. Esta es una carta de agradecimiento. Pues resulta que en esta carta, el enfoque, cuando tú la estudias, a esta carta se le llama la carta del gozo. Dígalo conmigo, la carta del gozo. Y vamos a ir leyendo y revisando por qué se llama así. Lea conmigo desde el versículo 4, Filipenses 4:4. Pablo le dice, regocijaos en el Señor cuando tengan dólares. ¿Sí dice así su Biblia? ¿Usted está leyendo? Regocíjate cuando te salga el negocio. ¿Sí? Regocíjate cuando te den regalos del Día de las Madres. ¿A quién no se alegra? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pues en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Y subraye esa última parte. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a ir revisando versículo a versículo lo que Pablo nos enseña para tener una vida llena de gozo. Mira el versículo 4. A ese versículo usted va a poner versículo 4 y solo va a poner el mandato de regocíjate. Regocíjate.
La palabra gozo aparece 16 veces. Escúchame, 16 veces solamente en el libro de Filipenses. Solamente en esos 4 capítulos aparece 16 veces. Regocijo significa alegría, es contentamiento, es dicha, es placer, es deleite. Y allí Pablo lo que está diciéndonos en esas palabras, está diciendo: alégrate, conténtate, gózate. Pero mira que me encanta porque Pablo dice: regocijaos en el Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermano, el Señor, nuestro Creador, sabe que tú y yo, que a ti y a mí, rapidito, hagan derecha, chasque, rapidito se nos va la alegría. Usted leyó un mensaje, vio una noticia, alguien vino y le dijo algo, alguien vino y te hizo algo, o sencillo, no te hizo nada. Somos muy dados, muy rápidos a perder la alegría, el regocijo con facilidad. Y Pablo está diciendo: no, regocíjate, alégrate, pero alégrate siempre. Y ese siempre yo creo que es una palabra que usted necesita allí subrayar. La instrucción de Pablo, fíjate que dice: les digo otra vez, regocijaos en el Señor. En el Señor. La instrucción de Pablo no estaba basada en el optimismo. Vamos, alégrate, saca la felicidad que hay dentro de ti. No estaba basada en una actitud mental positiva. No estaba basada en algo tuyo interno. No estaba basada ni siquiera, regocíjate porque te llegó la noticia, porque te llegó el empleo con todos los beneficios. No, te está indicando cómo y cuál es la base, cuál es el origen de tu regocijo. ¿Cuál es? Regocíjate en el Señor. En el Señor. Cuando tú y yo aprendemos a regocijarnos, a alegrarnos, a disfrutar, a estar contentos, no por lo externo, no porque tengo dólares, no porque tengo la casa bien, el carro bien, sino cuando nuestro regocijo está en el Señor, entonces se va a poder cumplir ese siempre. Lo que pasa es que nuestra alegría está condicionada a lo que tenemos. Y ahí es donde necesitamos vivir llenos de gozo, que nuestro regocijo sea en el Señor. Dígalo fuerte conmigo: en el Señor. Si Cristo está en tu corazón, hermano, si Cristo está en tu corazón, tú tendrás una fuente inagotable de gozo. No, usted no me escuchó. Si Cristo habita en ti, si, como dice 1 Corintios 3:16, si tú eres morada y templo del Espíritu Santo, entonces tú tendrás una fuente inagotable de gozo. ¿En cuántos habita Jesucristo? Amén, en ti y en mí, porque entonces no dependemos de lo externo. Regocíjate siempre, en todo tiempo. Y mira que Pablo, en los versículos siguientes, él comienza a hablar de la parte financiera, porque el Señor nos conoce. El Señor te conoce a ti y me conoce a mí, y sabe que cuando no hay billullito, cuando no hay platica, tenemos la tendencia algunos a escachaparse, otros a molestarse, otros a enseriarse, al ceño fruncido. Y entonces Pablo comienza a decir en los versículos siguientes, no los vamos a leer, dicen: bueno, me gocé en gran manera de la ofrenda que ustedes hicieron, ¿sí? Y en el versículo 12, él dice: yo sé vivir humildemente. Usted dirá: ay, yo también, como Pablo, sé vivir escasamente. Dice otra versión: sé vivir escasamente. Algunos dicen: no sé vivir en abundancia. Pero Pablo dice: yo sé vivir escaso, yo sé vivir limitadito, también sé vivir en abundancia. Y dice: en todo y por todo
Yo sabía que me faltaba algo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero se me fue el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, sí, ¿dónde está? Se me perdió la palabra. El 11, ok, el 11. No lo digo porque tenga escasez, el anterior, versículo 11. Pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y a ese nivel es que tú y yo necesitamos llegar a estar, diga conmigo y dígalo, sabe, con autoridad, contento. Contento. Cuando el día que te toque comer frijolitos chinos, contento. El día que te toca comer, dígame algo sabroso, cochino, a los que les gusta el cochino, la parrilla, contentísimo. Pero el día que solo tienes la lentejita, que también estés contento. El día que de pronto tienes mucha agua, pero el día que te quitaron el agua, que también estés contento. El día que tienes bastantes dólares porque hiciste negocio, pero que también estés contento cuando lleguen los acreedores a cobrarte. Contento, a ese nivel. Y Pablo está diciendo, sí, yo sé vivir escasamente, yo sé lo que es tener la comida limitada, también sé vivir en abundancia, pero en todo, para todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso el versículo 4 nos enseña a regocijarnos. Versículo 5, que uno dirá, pero bueno, ¿qué relación tiene este versículo en este contexto? Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra en griego utilizada para gentileza es epieikía, que significa suavidad, paciencia, mente tranquila, sin la voluntad de contender. Y lo que quiere decir, lo que ahí el Señor está diciendo, es que una persona llena de epieikía es una persona suave. De hecho, otra versión dice amable, es amabilidad. Una persona entonces que se regocija, versículo 4, una persona que sabe contentarse cualquiera sea su situación, va a ser una persona amable. Usted tiene su tapaboca, pero sonría, amable. ¿Por qué? Porque cuando no hay gozo, cuando no hay alegría, hay tristeza, hay queja y hay... ¿Y qué te pasa? Nada. Serio, si es los caballeros, serio, ceño fruncido, no habla, callado, enmudecido más de lo normal, y uno que habla por 2 y por 3, y cuando ustedes se callan uno habla más. Y el ceño fruncido, pero ahí está diciendo, pues cualquiera sea tu situación, regocíjate siempre. ¿Por qué? Porque una persona llena de gozo, llena de contentamiento, difícilmente va a buscar contender con otro. Alguien que está lleno de gozo, lleno de alegría, de esa alegría que encuentra en el Señor, difícilmente será alguien odioso. Ve al de su lado. Será alguien odioso. Una persona llena de gozo no será alguien odioso, no es alguien antipático, mucho menos es alguien conflictivo. ¿Por qué? Porque el que está lleno de gozo encontró en el Señor la alegría, su fuente inagotable y imposible, no digo imposible, es lo extremo quizás, pero difícilmente alguien que está lleno de gozo va a herir, pero también difícilmente será herido. Porque yo estoy lleno de gozo. Mi gozo no depende de lo que tú me das, de lo que tú me dices. Mi gozo está en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo, el Señor ahí a través de Pablo está diciendo, si en ti habita Cristo, si tú has nacido de nuevo, tienes entonces dónde buscar y llenarte de gozo. Al estar lleno de gozo, pues, manifiéstalo. Y por allí leí algo que decía, algunos hermanos han sido bautizados,
¿Saben qué? En vinagre. Mal encarado, llega aquí, no saluda, si es en la calle, todo es mal encarado, pero son cristianos. Hermano, ¿cuándo? Si estás lleno de gozo, conociste al Señor, eres nueva criatura, el Señor está contigo, te ha rescatado, te ha salvado, tienes grandísimas promesas. Entonces, es lo que allí dice, sé gentil, que tu gozo sea visto, que tu gozo sea visto. Y mira por qué Pablo dice esto. Cuando tú lees los versículos del 1 al 3, que no los leímos, Pablo está hablando de dos hermanas en la iglesia, Evodia y Sintique, que no sé cómo se entona, se dice. Pero estas dos hermanas que dice el texto que ellas eran fieles en el Señor, colaboradoras de Pablo, se dice que ellas pudieron colaborar en la extensión, en la expansión del Evangelio. En un momento estas hermanas en la fe tenían un problema, tuvieron un problema. Y entonces Pablo le dice a otra persona, mira, intercede, ve a reconciliarlas, habla con ellas, ¿sí? Y entonces viene el versículo 5 y dice, el versículo 4, regocíjense, Evodia, Sintique, regocíjense, encuentren algo que tengan en común, que es el Señor, para entonces desestimar los problemas y buscar agradar al Señor, sean gentiles. Y aquí yo quiero decirles algo a toda la iglesia, hermanos, somos pecadores. Dígalo conmigo, somos pecadores. ¿Qué quiere decir? Que aunque somos pecadores, que Dios nos ha redimido, que la preciosa sangre de Jesucristo nos ha lavado, somos pecadores que tenemos imperfección, que nos vamos a equivocar. Aún siendo cristianos nos vamos a equivocar. Les dejo claro, esta no es la iglesia perfecta. Estamos muy lejos de ser la iglesia perfecta, pero sí estamos en búsqueda de agradar al Señor. Sin embargo, aunque no somos la iglesia perfecta, nos equivocamos, hay fricción, sí, hay fricción entre uno y otro, porque de pronto como Evodia y Sintique, algo pasó entre ellas, no estuvieron de acuerdo en algo, como Pablo y Bernabé en algún momento tuvieron un encontronazo, algo, como Pablo y Pedro. Son cosas que pasan dentro de la iglesia. No podemos pretender que en la iglesia todo es perfecto, nunca va a haber chisme, nunca va a haber nada. Hermano, no. ¿Sabe por qué no? Porque en la iglesia la formamos tú y yo. Y mientras la iglesia esté formada por ti y por mí, que somos pecadores, habrán problemas. Ahora, el meollo, la circunstancia, sí, es cómo los resolvemos. Los resolvemos, somos gentiles en el caso como esta palabra, tenemos paciencia, somos tolerantes, buscamos con suavidad exaltar el nombre de Cristo y edificar la iglesia, o por el contrario me muevo en murmuración, me muevo en chisme, porque una persona que se mueve, hermano, y hace mucho tiempo lo hablamos y necesito insistir. Hermano, no le abras tu casa. Tu casa es el lugar donde Dios habita. No le abras tu casa a un hermano, muy líder, que te vaya a hablar mal de otro. Mira, ven para contarte lo que sucedió con tal, porque ahí se está moviendo, quiero decírtelo y dejártelo claro, se está moviendo un principio satánico. De la misma manera como se movió Satanás en el cielo, levantándose y hablando con ese cuerpo angelical, y tú has visto y te has dado cuenta de esto, es el mismo principio satánico, la murmuración, el chisme, y peor, ¿a dónde lleva todo eso? A la rebelión, a la rebeldía. No abras tu casa, que en tu casa habite el Señor, ciérrale la puerta al chismoso. Ese aplauso al Señor. Pero hazlo entonces con gentileza, hazlo entonces con sabiduría, sin la voluntad de contender. Eso es gentileza, sin la voluntad de contender. Versículo 6.
Pablo dice, mire, esto está interesante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Allí vemos un mandato. El primero es regocíjate, el segundo es sé gentil, el tercero es no te afanes, no te afanes. Mira que Pablo lo está diciendo como un mandato, es un mandamiento. El afán, ¿qué es? El afán es agonía, el afán es ansiedad, el afán, y te lo digo con toda propiedad porque me ha pasado, el afán no te deja orar. El afán, caballero, no te deja relacionarte con tu esposa, porque el afán te pone malhumorado. No voy a mandar a levantar la mano de las esposas, pero usted la levanta en su corazón. No las vaya a levantar para que no deje el esposo mal. Pero ¿cuántas esposas tienen al esposo malhumorado cuando no tienen plata, cuando el negocio les sale mal? Levántela en el corazón. ¿Por qué? Pero es el afán. Entonces el afán no te deja relacionar con Dios porque está perturbado, los pensamientos, lo que tienes que pagar, el dólar subió, bajó, se vino abajo, se vino al suelo, gasolina, si hay gasolina, no hay gasolina, y vas a la oración y punta, estás tan lleno de afán que no puedes orar. Pero no solamente te frena la oración, sino que te impide relacionarte. Corta las relaciones personales. Y ahí el Señor entonces nos está diciendo, pues, no te afanes, no caigas en esa angustia, no caigas en ese afán. Lo contrario, ora. Y cuando habla allí en toda oración, está hablando como de algo en general. Pero te dice, presenta la petición delante de Dios en toda oración. Y te dice, y ruego. Y ruego, ¿qué es ese ruego? Es una petición que tú le haces al Señor en oración. Preséntale tu ruego al Señor, preséntale tu circunstancia al Señor. Pero fíjate que sigue diciendo, versículo 6, en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Tú sabes por qué el Señor nos manda a orar y a dar gracias? Porque tú y yo, nuestro corazón engañoso y perverso, tiene la tendencia a victimizarnos. Pastora, si usted supiera, pastora, es que nadie me entiende. Y es que mire todo lo que yo he vivido. Y con esto no quiero desestimar ni menospreciar tu circunstancia. Claro que seguro te ha tocado algo muy duro. Pero Pablo te dice, el Señor a través de Pablo nos dice, cuando tú empiezas a agradecer a Dios, te quitas la vestimenta de víctima. Porque tú comienzas, Señor, me salió este diagnóstico. Señor, pero gracias. Ya no eres tú orando, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué si yo te sirvo? Sino comienzas, Señor, gracias, porque tú sigues siendo Dios, porque yo veré tu mano, porque no he visto a justo desamparado ni a tu descendencia que mendigue pan. Señor, gracias, porque tu brazo no se ha cortado para salvar, tu mano no se ha cortado para redimir. Señor, gracias, porque todavía tengo vida. Señor, gracias, porque las deudas, están llegando las deudas. Significa, Señor, que milagro viene en camino. Y la acción de gracia impide que tu corazón se llene de queja. Impide que tu corazón se llene de queja. Porque, Señor, gracias por esta escasez. Por la escasez, sí, porque significa que todo está listo para que un milagro de provisión llegue. ¿Se da cuenta que es distinto a que tú te victimices? Pero es que porque a mí, si este país es lo peor del mundo, y empiezas a agradecer, acción de gracia. La gratitud, hermano, te libera del afán. La gratitud te hace libre de la queja. La gratitud te hace libre de eso que te lleva a victimizarte. Así que no te afanes. Versículo 7, y dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y allí en ese versículo lo que nos está diciendo es: recibe la promesa de paz. Recibe la promesa de paz. ¿Qué quiere decir? Paz de Dios. Paz de Dios, ¿qué es lo que significa? Y me gustó mucho esta ilustración que nos dejó Charles Spurgeon. Dice: paz de Dios es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. Se la repito: paz de Dios es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. Cuando tú conoces y sabes que tu Dios, mi Dios, es infinitamente feliz, que no hay sombra de variación, como dijo el apóstol Santiago, no es que Dios es bipolar, hoy está triste y mañana está alegre, hoy está enojado y no, no hay variación, y que nuestro Dios es infinitamente feliz, entonces tú recibes paz, entonces tú te llenas de paz. Hermano, cuando alguien está deprimido o ansioso, no hay paz. ¿Quién me lo confirma? Cuando alguien está deprimido o ansioso, no hay paz. Y esta paz que está hablando allí Pablo está más allá de lo que tu lógica, mi lógica nos dice que la paz viene cuando ya el diagnóstico te sale que estás sano. La paz lógicamente nos dice que hay paz cuando el negocio se dio y tuviste buena ganancia. Pero aquí está diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que difícilmente la podemos entender. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ella hace algo. Ella guarda. Es como que mantiene en un castillo tu corazón y tu pensamiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay depresión o cuando hay ansiedad? Que los pensamientos, ¿verdad que sí?, son los que atormentan. Pensamientos de baja estima, pensamientos de suicidio. Hermano, aún dentro de la iglesia ocurre. Si pudiéramos mandar a levantar la mano, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, hemos caído en depresión, en ansiedad? Mire, nos quedaríamos sorprendidos de ver la cantidad. Pero cuando recibimos la promesa de paz, esa paz, la paz de Dios protege, mantiene cuidado en un fuerte, en un castillo, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Versículo 8, para ir ya terminando. Dice: por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pues en eso piensa. Allí Pablo lo que nos está diciendo es que tu mente esté en el lugar correcto. Que tu mente esté en el lugar correcto. Y esto, hermano, un no rotundo, póngalo en grande si quiere, si usted está anotando, no tiene nada que ver con pensamiento positivo. Nada. ¿Por qué? Porque anote estas citas. Efesios 4:23 nos habla que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, está hablando de una transformación, transformados, 12:2, Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 10, está diciendo: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. Pero resulta que ¿por qué nos dice todo esto? Porque en Romanos capítulo 1, se lo voy a leer para que usted vea
la naturaleza nuestra. Romanos capítulo 1, versículo 28. Por eso es que no tiene nada que ver con pensamiento positivo. Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, aquel que no tiene a Cristo o esa naturaleza pecaminosa que está bajo condenación es una mente reprobada. Es una mente que está bajo condenación. Fíjate, dice, para hacer cosas que no convienen. En el mismo Efesios capítulo 4, versículo 18, el Señor habla y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué entonces en Filipenses, en esos versículos que te leí, Romanos 12, Filipenses 4, Efesios capítulo 4, verso 23, está hablando de renovar la mente? ¿Por qué? Porque nacemos con una mente reprobada. Nacemos, como dice Pablo ahí en Efesios 4, 18, nacemos con el entendimiento entenebrecido. Eso, hermano, tiene alguien que no tiene a Cristo. Alguien que no tiene a Cristo tiene el entendimiento. No lo digo yo, no se ponga bravo conmigo, no me ataque a mí. A ver, hable con el Señor. Tiene el entendimiento entenebrecido. Nosotros somos redimidos, nacemos de nuevo, pero necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y es lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 23 de Efesios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se da esa renovación mental? Eso no se da porque tú pienses, ¿sí? Sino te está diciendo, y Filipenses Pablo lo explica en ese versículo 8, ¿cómo se da esa renovación mental? Cada vez que tú te acercas a la palabra, cada vez que tú te conectas con el Creador, tu mente se abre al plan que Él tiene, a lo que Él te quiere dar, a donde Él te quiere llevar. Esa meditación de la palabra. Por eso Él está diciendo todo lo bueno, todo lo justo. O sea, está diciendo, elige bien. Y yo quiero hoy decírselo hoy a muchos. Hermano, elige bien en qué piensas. Elige los pensamientos que tiene. Pablo allí dice, en todo lo bueno, en todo lo justo. Fíjate que dice, no está diciendo en todo lo positivo, no, está diciendo en todo lo honesto, en todo aquello que sea digno de alabanza, en todo donde hay virtud, en todo lo puro, en todo lo justo. ¿Y quién es justo sino nuestro Dios? Y entonces dice, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en donde hay buen nombre, en todo donde hay virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Pues, iglesia, piensa eso. ¿Por qué vas a pensar en lo que te culpa? ¿Por qué vas a pensar en lo que te afana? Elige bien en qué piensas. Y Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 10. Lleva ese pensamiento que te culpa, que te deprime, que te aísla, que te encierra, que te hace llorar, que te amarga, pues llévalo a la obediencia a Cristo. Y no que ese pensamiento te diga cómo sentirte, cómo actuar, cómo orar, si venir o no venir a la iglesia. No, lleva ese pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y versículo 9. Lo que aprendiste, recibiste, oíste, viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Allí Pablo está diciendo, el Dios de paz estará contigo. Pero estará contigo, hermano, en la medida que tú obedezcas. Porque Pablo le está diciendo, tú viste, les está diciendo, ustedes saben dónde estoy,
Ustedes saben que yo estoy en la cárcel. Ustedes saben que por allá me han apedreado, por allá me sacaron, tuve muerto, casi muerto. Ustedes saben que padezco una enfermedad. Ustedes saben, ustedes me han visto, le dice. Ustedes me han visto, me han escuchado. Les he dado la instrucción de parte de Dios. Bueno, Él dice, y esto que aprendiste, y esto que escuchaste, les dice, bueno, eso hagan. Regocíjate. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces regocíjate. Que tu gentileza sea vista. No te afanes, busca la paz, recibe la promesa. Pon tu mente en el lugar correcto, en la palabra. Y entonces el Dios de paz estará contigo. Cuando tú obedeces esas instrucciones, hermano, tú entonces te llenarás de gozo. ¿Por qué? Porque el Dios de paz estará contigo. Dice que no solamente Él te va a dar paz. Bueno, te doy mi paz. No, bueno, mi paz te acompañe. No, sino que el Dios que da la paz estará contigo. El Dios que da la paz, el Dios que es paz, estará contigo. Concluyo con qué. Con que Dios sí está interesado, hermano, en que tú tengas tus emociones bajo el control del Espíritu Santo. Por mucho tiempo el diablo dijo estas mentiras. Primero dijo que el mismo ser humano que tiene la mente reprobada, que tiene el entendimiento entenebrecido, el diablo dijo que el mismo ser humano tenía la respuesta a sus problemas. Mentira, mentira, mentira del enemigo. Las respuestas las tenemos en aquel que nos creó, porque nosotros estamos caídos, la humanidad está caída. El diablo por mucho tiempo dijo que la oración, que la palabra, que las escrituras cristocéntricas eran simples para resolver nuestros problemas existenciales. Mentira del diablo. ¿Y sabe por qué? Para apartarte a ti y llevarte a ti a gente, repito, con el entendimiento entenebrecido, a que ellos te den a ti una solución que ni siquiera ellos mismos tienen, porque ellos están espiritualmente muertos. Hermano, aquí está el Dios de paz. Aquí está el Dios de paz. Cuando tú te encuentras con el Dios de paz, sí van a venir circunstancias, porque no te puedo negar. No te puedo decir, bueno, más nunca tú vas a vivir ansiedad, más nunca vas a vivir depresión, ¿sí? Porque de hecho, Elías, el profeta, tuvo pensamientos suicidas. Job deseó no haber nacido. David, no una, varias veces, y usted lo lee en los Salmos, estuvo deprimido. Ana, en aquel primer capítulo de Samuel, dice que estaba angustiada. Pablo estuvo solo en una prisión. El Señor Jesús, en ese Getsemaní, vivió la angustia, que tuvieron que venir unos ángeles a fortalecerlo. Sí, va a venir la aflicción, va a venir la angustia, va a venir la depresión, pero lo importante es que tú voltees la mirada al Dios de paz, al Dios de paz, y que puedas entonces poner tus pensamientos en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, buen nombre, virtud, digno de alabanza. Y entonces allí tu mente y tu corazón será guardado. Que decidas regocijarte en el Señor siempre. Quiero contarles algo mientras usted se pone de pie. Nadie, hermano, nadie está exento de vivir circunstancias emocionales. Y mientras durante este tiempo, desde el domingo pasado, no sé usted,
pero yo toda esta semana he estado orando de acuerdo al mensaje de la semana pasada, ese Cristo y las emociones, el cristiano y las emociones, venciendo, luchando contra la ansiedad. El Señor me recordó cuatro episodios. Yo conozco a Cristo hace 26 años. Tengo un poquito más de 26. Hace 26 años. Y pues yo no llegué a Él, porque en realidad yo no lo estaba buscando. Él llegó a mí. Fue Él que en su gracia y en su misericordia me buscó. Pero una de las cosas, escúchenlo, yo no sé si usted me va a juzgar, de verdad que sí, pero una de las cosas por las cuales yo he permanecido a lo largo de 26 años, que he visto, he escuchado cualquier cantidad de cosas, pero lo que me ha hecho permanecer fue que hace 26 años yo conocí al Dios de paz. Porque con 19 años ya había intentado suicidarme 2, 3, 4 veces. Vivía en una constante depresión, donde me iba al día siguiente al trabajo con los ojos hinchados y lo que decía no es la alergia. Alergia nada, era que había pasado toda la noche llorando. Conozco al Señor y su paz me atrapó. Esto era lo que yo estaba necesitando. Y comencé a caminar en el Señor. Eso fue en el 1996. Y durante todo ese tiempo era batallando, ¿sabe? Escúcheme, acabé acá. Batallando con eso, con esa ansiedad, con la depresión, ¿sí? En el 2005 ya era pastora de jóvenes, ya era líder, ¿sí? ¿Sabe? El líder. Y resulta que en el 2005 tuve un ataque depresivo, donde pasé 2 días y era realmente, yo hoy veo y era una tontería lo que produjo, lo que reventó ese ataque depresivo. Y nadie se enteró, solo mi esposito bello, nadie. Y 2 días encerrada, y ni siquiera en el cuarto nuestro, sino que en otro cuarto, 2 días llorando. Y entonces me sentía peor porque se supone que era líder, se supone que era pastora. Las pastoras no pueden caer en ataque depresivo. ¿Y qué pasó? Y era peor. 2 días que lo único que hacía era llorar. Julio del 2005. Pero al tercer día fue como que no. Me paré, sí, y dije, yo voy a la palabra. Yo no fui a terapeuta. Yo no hablé con nadie, porque entendí que aquí está el Dios de paz. Y empecé unas semanas, unos días, a buscar en la palabra lo que Dios decía de mí, cómo Dios me veía. Y fue lo máximo. Pero resulta que en el 2010, otra vez vino el ataque depresivo, meses después de que naciera Hadai. Resulta, hoy me entero que a veces las muchas responsabilidades, en ese tiempo Germán viajaba mucho, los 2 estaban chiquiticos, los hijos. Yo nunca dejé de venir a la iglesia, nunca me detuve porque él no estuviera, porque los niños estaban chiquitos y con la misma responsabilidad, nada. Y los 2 niños, hermanos, 2 hijos pequeños, es una bendición. Sí, gracias a Dios tan grande. Pero en el 2010 fueron unos meses donde nuevamente caí en depresión. Nuevamente. Y en ese momento no sabía, se lo digo, yo no sé si usted me va a juzgar, pero no sabía cómo salir. Sí, ya era pastor aquí, ya tenía 2 hijos, no sabía cómo salir. Intenté hacerlo del 2005, ir a la palabra, y no me funcionó. Y ¿sabe lo único que pude hacer? O lo único que me sacó fue que empecé a orar sin sentir, porque no sentía a Dios, sin sentir. Cada mañana con la bebecita ahí amamantando, lo único que hacía era orar y buscar a Dios, al Dios de paz. Y una vez más salí.
salí. Dios fue bueno y otra vez me sacó. Pero resulta que en el 2021, otra vez, el año pasado, pero no fue ataque depresivo, fue un ataque de ansiedad que nunca me había pasado. No dormía, el corazón vivía acelerada, una preocupación constante. Y sabes, los mismos pensamientos que te atacan a ti, igualito, la culpa, la frustración, el deseo de salir corriendo, muy preocupada, pero muy preocupada. Yo no tengo problemas para dormir, nunca, yo enseguida. Pero fueron semanas donde no dormía, malhumorada. Iba a la oración, pero no ocurría nada en mí, en fin, hasta que vino el COVID. Sí, fue previo al COVID. Y cuando esa situación del COVID, cuando llega la noticia de que Germán estaba en peores circunstancias que yo me sentía relativamente bien. Ahí era como que o tienes fe o tienes fe. Aquí no hay para dónde, aquí no hay victimización, aquí no hay preguntas, aquí no hay quejas, aquí es la hora de tener fe. Y por eso usted veía que durante los 20, 30 días que Germán estuvo más delicadito, él vio la luz más de lejos que yo nunca vi la luz, pero decidí buscar que todos los días Dios me hablara, y una vez más el Señor me sacó y me hizo libre una vez más, sin ayuda, hermano, de nadie. ¿Por qué le digo o por qué hago énfasis sin ayuda de nadie? Hay momentos que necesitamos ayuda, hay momentos que es necesario que alguien venga y ore por ti, que alguien venga y conozca tu situación. Pero en ese caso no tenía yo con quién decirlo, no tenía alguien que cerca. Germán estaba turuleco, la vía, sabe la cosa. Y aquí era el Espíritu Santo. Hay momentos cuando no tenemos a nadie, ¿sí? Hay momentos como cuando Pablo está solo. Hay momentos como cuando Elías se fue huyendo y se metió en aquella cueva. O hay momentos como cuando David compuso aquellos salmos y decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero en esos momentos es que tú clames al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según Gálatas 5 dice que el fruto de que el Espíritu Santo está en ti, una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti, ¿sabe cuál es? Gozo. Cuando hay depresión, hermano, el Espíritu Santo lo hemos dejado al lado. Te lo está diciendo alguien que ha vivido la depresión. Cuando hay ansiedad, el Espíritu Santo lo pusimos al lado. Te lo está diciendo alguien que ha vivido la ansiedad. Que estuve así también cerca, también ahorita mi mamá cumple 12 años que falleció, también estuve cerca cuando mi mamá falleció de caer en depresión, y fue quizás no tan fuerte como las anteriores, pero era sentir literal, cuando en esa oportunidad con mi mamá, era sentir que el corazón se me partía, era partido. Señor, y yo clamaba: Señor, ayúdame con este dolor, se me parte el alma, Señor, me hace falta, y todo aquello. Y allí vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te quiero decir, iglesia? Vive tu vida llena de gozo. Regocíjate, no porque tengas el empleo, no porque tengas la finanza, porque un día están y otro no. Regocíjate en el Señor siempre, siempre. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. Más nunca voy a caer en depresión, ¿sí? Pero esta carne es débil, estas emociones, pero por eso estamos aprendiendo.
Amén, con la palabra. Por eso estamos aprendiendo y por eso el Señor está diciendo, transforma tu manera de pensar. Cuando vengan esos ataques a tu mente, pues piensa, elige qué pensar. Piensa en lo honesto, en lo justo, en lo aquello que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque eso va a guardar tu mente y tu corazón. Amén. Y el Dios de paz estará contigo. Cierra allí sus ojos, por favor. Cierra allí tus ojos. Si tú, al igual que yo, en algún momento